Hola, buenas tardes a todos y todas. Quería preguntarles lo primero si me escuchan bien. ¿Vale? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Ahí están respondiendo. Sí. Ya. Bueno, vamos a dar inicio a este webinar. Primero agradeciendo la presencia de cada uno de ustedes. Estamos muy contentos de poder trabajar un tema tan importante como es la educación en riesgo de desastre. Eh, Les voy a compartir que en esta presentación, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el Día Nacional de la Memoria y la Educación, sobre los desastres socionaturales. Vamos a hablar también sobre lo que implica la educación y la memoria. Vamos a tener un presentador externo que es del Instituto de la Resiliencia ante Desastres, que nos va a presentar, ¿cierto?, materiales pedagógicos que construyeron en este instituto y que tiene que ver con una plataforma, ¿cierto?, de apoyo para poder generar actividades en relación a los objetivos de aprendizaje que contiene el currículum. Vamos también a contar con Valeria León, que es del equipo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del currículum. Ella nos va a hacer, ¿cierto?, toda una vinculación sobre la educación y lo que está hoy día contenido en el currículum vigente. Y después vamos a presentar, ¿cierto?, un minisitio que está alojado en la página web de la página de Currículum Nacional, que se crea en el fondo a partir de la necesidad de poder aunar el material, los recursos pedagógicos en esta materia. Y después vamos a dar finalmente, ¿cierto?, un espacio para preguntas y comentarios. Entonces vamos a partir la presentación con esta lámina, ¿cierto?, que nos dice o nos lleva a comprender y a saber que a partir del año 2022, Chile tiene una ley que conmemora la reducción de riesgo de desastre. Muchos países ya tenían esta ley o este día que conmemora, ¿cierto?, la educación y la memoria, y Chile no lo tenía. Era raro si uno pensaba o piensa que Chile es el país número 16 del mundo registrado según el World Risk Index, ¿cierto? Como uno de los países más vulnerables a la ocurrencia de desastres. Bueno, a partir, en fondo, del año 2022, Chile crea una ley, que es la Ley 21.454, que es promulgada, ¿cierto?, para conmemorar el día 22 de mayo como el Día de la Memoria y Educación sobre Desastres Socionaturales. ¿Qué se conmemora en esta fecha? Principalmente se conmemora, ¿cierto?, las víctimas las personas que fueron víctimas del terremoto ocurrido en el año 1960 en la ciudad de Valdivia, que fue registrado, ¿cierto?, como el terremoto más grande del mundo, con un 9,5 grados en la escala de Richter. ¿Para qué Chile crea esta ley o con qué objetivo? El objetivo tiene que ver con poder concientizar a las comunidades educativas y a la población en general sobre la importancia de la prevención, la preparación y la mitigación de los riesgos asociados a las amenazas naturales y antrópicas. Antrópicas entendidas como aquellas, ¿cierto?, que son producidas principalmente por la intervención humana, como son, por ejemplo, los incendios. Y también, ¿cierto?, con el fin de difundir información y conocimiento para poder estar mejor preparados y en ese sentido poder responder de manera más eficaz y eficiente ante situaciones de emergencia o desastre. Chile es altamente vulnerable a la ocurrencia no solo de terremotos, tsunamis, ¿cierto?, sino que también a otro tipo de desastres como son la ocurrencia de sequías, inundaciones, etcétera. Recientemente incluso hemos visto que en la parte sur de nuestro país hemos enfrentado algunos tornados, cosa que podría parecer inverosímil,
pero que en definitiva con el cambio climático, ¿cierto? Vamos experimentando nuevas amenazas. Dicho eso y dicho la importancia de poder entender por qué tenemos a partir del año 2022 una ley que conmemora este día, es importante también, ¿cierto?, mencionar que la memoria, ¿cierto?, de los países, de los territorios, de las personas, deja huellas. Y estas huellas son, por cierto, un rastro que dejan los desastres socionaturales, no solo para representarnos el daño físico, entendido, por ejemplo, como el daño que se produce en las infraestructuras, en los caminos, en los puentes, etcétera, sino que también los desastres producen un deterioro social. Hemos visto los últimos años eh, mucha población, ¿cierto?, que ha tenido que desplazarse de un lugar a otro, genera siempre mayor pobreza por la pérdida de casas, de todo el material, el equipamiento, que se destruye como consecuencia, ¿cierto?, de alguna amenaza natural. Y también hay todo un rastro, ¿cierto?, y una huella emocional que llevamos las personas, los países y los territorios. Esta huella emocional no deja de ser importante. Me recuerdo hace poco cuando ocurrió el terremoto de Turquía, en las noticias se podía ver, ¿cierto?, que habían chilenos en ese país y los chilenos no arrancaban porque ya no tenían miedo. Sin embargo, bueno, era un terremoto claramente de 5 puntos y tanto, que en ese país se sintió mucho más fuerte de lo que nosotros estamos constantemente sintiendo a diario, ¿cierto? Los movimientos. Pero cuando miramos al año 2010 y decimos el terremoto del 27F, lo primero que recordamos es la cantidad de personas que murieron en ese evento, el desastre que produjo, y eso tiene que ser un testimonio permanente en la cabeza de todos nosotros, también en el corazón, porque las huellas, como dije, van también y están situadas desde lo emocional. Pero no nos podemos quedar ahí, solo en ese dolor o en el rastro o en las huellas que producen los desastres socionaturales. Tenemos que, tenemos que poder transformar, ¿cierto?, esta memoria en una herramienta que transforme, que nos impulse a mejorar, a desarrollar nuevas tecnologías, a tener una mejor planificación territorial, a poder generar mejores planes de evacuación, una articulación de todas las instituciones para poder responder como país y no de manera aislada. En ese sentido, ¿cierto? La memoria es una pedagogía en tanto transforma este recuerdo, ¿cierto? Y permite darle sentido a esas huellas de las que hablamos, ¿cierto? Y además nos permite preservar las experiencias, reconocer el dolor del que hablamos e impulsar, ¿cierto?, acciones para responder. Y estas acciones para responder, ¿cierto?, lo que hacen además es que contribuyen a la identidad del territorio y a la identidad local. En ese sentido, la educación, ¿cierto?, transforma la memoria en conocimiento. Lo que recordamos colectivamente, por ejemplo, en el año 2010, o podríamos poner varios ejemplos más, como una tragedia o un desastre, nos permite recoger esa experiencia, hacerla significativa y no solo quedarnos con eso como un recuerdo, ¿cierto?, emocional o histórico, sino, por el contrario, convertirlo en una herramienta de aprendizaje útil para el presente y el futuro. Y aquí, bueno, un ejemplo práctico podría ser, ¿cierto?, cuando vemos que una abuelita, por ejemplo, le cuenta a un nieto lo que vivió en el año 2010, cómo desde el aula, ¿cierto?, se toma ese conocimiento, esa experiencia, ese testimonio, esa memoria, y se convierte, ¿cierto?, en un aprendizaje. Y podemos decir que el año, por ejemplo, 2010, mucha de la gente que murió en el terremoto era porque estaba ubicada en los bordes costeros. ¿Y cómo toma entonces esa experiencia, esa memoria,
el aula la convierte en un aprendizaje de planificación territorial y finalmente lo transforma en un conocimiento donde el niño es capaz de comprender de qué se trata la gestión de riesgo, qué implica hacer gestión y no solo recordar los riesgos. En ese sentido, entonces, vemos cómo las huellas, la memoria y la educación se vinculan entre sí y constituyen un elemento poderoso para poder aprender sobre los desastres socionaturales. También podría mencionar, y yo creo que me parece muy atingente a la materia, el caso de Tilly Smith, que fue una niña, ¿cierto?, de 10 años que vivió en Tailandia el terremoto que ocurrió en Indonesia y que había recordado, o sea, ella miró, estaba en la playa con su familia, miró el mar, recordó lo que un profesor le había enseñado 2 semanas antes respecto de cuáles eran las acciones que se producían en el mar cuando ocurría un tsunami. Y ella ve que el mar se recoge, que empieza a salir espuma y dice a sus padres, ¿cierto?, que aquí en el mar un tsunami iba a ocurrir. Sus padres no le creyeron mucho al principio, sin embargo, el padre la vio tan conmovida, tan emocionalmente, tan afectada, que efectivamente fue corriendo al hotel y avisó que iba a haber un tsunami. Gracias a Dios tenían el tiempo para reaccionar y la gente de esa playa evacuó rápidamente. Fue uno de los lugares donde no murió ninguna persona. Sin embargo, ese terremoto afectó y ese tsunami a más de 14 países, ¿cierto?, del mundo y produjo más de 2.500 vidas, pérdidas de vida. Entonces, lo que quiero decir con esto es la importancia que tiene la educación, la importancia que tiene la labor de los profesores. Me imagino que la mayoría de ustedes son profesores, porque finalmente la labor no es solo recordar, no es solo aprender, es generar conocimiento y un conocimiento tan poderoso que incluso puede salvar vidas. Vamos a continuar ahora con la presentación. Nos va a exponer Felipe. Y él nos va a presentar una experiencia, ¿cierto?, que se desarrolló hace un poco tiempo entre el Instituto para la Resiliencia sobre Desastres Naturales y el Gobierno de Santiago a través de una plataforma, ¿cierto?, y un programa que se generó que se llama Simplecito. Felipe, te doy el pase. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Macarena, por el pase. Efectivamente, como tú lo mencionas, yo represento al Instituto para la Resiliencia ante Desastres. Estamos en un proyecto con el Gobierno Regional de Santiago que se llama Aprende Desastres con Simplicito. Simplicito son estos personajes que nos acompañan en nuestro programa, enseñando a la comunidad escolar sobre la gestión del riesgo de desastres. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Macarena. El programa se llama Capacitación, Educación y Difusión en Gestión de Riesgo de Desastres para la región metropolitana. Involucra estos 4 verbos: capacitar, educar, difundir y, ¿cierto? El tema es la gestión del riesgo de desastres. Lo que estamos buscando es llevar el conocimiento, ¿cierto?, en riesgo de desastres y las variables que lo condicionan a la comunidad. Y esto lo hacemos a través de nuestros personajes y su familia, Simplicito, a través de distintos casos que nosotros vamos mostrando, y lo hacemos a través también de intervenciones en salas de clase, hacemos charlas, también salimos a ferias, ¿ya? Es una iniciativa, digamos, transversal y que involucra tanto personal de gestión de riesgo de desastre, como puede ser ingenieros, geólogos, científicos, como profesionales del área de la educación. Si pasamos a la siguiente, por favor, vamos a mostrar un pequeño video donde inspiramos este tema de la memoria como pedagogía, ¿cierto?, y transformar la memoria en conocimiento. Ah, no.
Muchas gracias, Macarena. Bueno, parece que hubo algunos problemas ahí con algunas personas que no lo podían ver. Les pedimos las disculpas del caso. Obviamente esto suele ocurrir cuando son cosas tan masivas. Pero bueno, el video va a quedar disponible, después ustedes lo pueden revisar en nuestras redes y lo podemos compartir a pedido. Lo que queríamos mostrar un poco, ¿cierto?, es acudir, ¿cierto?, a la memoria como pedagogía. Queremos transmitir, ¿cierto?, este conocimiento y cómo, a través a nuestra comunidad escolar, a nuestros niños. Y eso a través de una plataforma docente, ya que creamos junto con el Gobierno de Santiago, que se llama Plataforma Docente Aprende Desastres con Simplicito. Ahí está el link, plataforma.aprendedesastres.cl. Y si avanzamos a la siguiente, Macarena, voy a mostrar brevemente cómo se utiliza. Es una herramienta diseñada para docentes, ¿ya? La idea es que mediante 3 simples pasos puedan encontrar material preparado para utilizar en la aula directamente, ¿ya? Y esto respetando digamos, lo que es la pedagogía, o sea, cómo se entrega el conocimiento en el aula, ¿ya? Esto fue diseñado a través de nuestro equipo de pedagogos. Y la idea es explorar por nivel de asignatura. O sea, en el sitio web uno busca la asignatura y el nivel, cuarto básico, lenguaje y comunicación, o quinto básico, artes visuales, por ejemplo. Descarga un archivo, un PDF, que lo pueden imprimir, lo pueden leer ahí mismo, y la idea es aplicarlo directamente en el aula. Están todas las instrucciones y el fichaje técnico disponible. Y si pasamos a la siguiente, Macarena. Aquí muestro, hay una muestra, un ejemplo de qué es lo que se puede encontrar en estas guías. Entonces hay contenido, ¿cierto?, a través de imágenes, preguntas que se hacen, activaciones de conocimiento, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la secuencia de cómo se entrega el conocimiento a los alumnos. Y a la derecha se puede ver cómo también tenemos como cosas armables, digamos, material que se puede diseñar directamente desde la guía que se imprime, se puede recortar, pintar, como para tener actividades para realizar con los alumnos. ¿Tienes la siguiente? Esas son las asignaturas disponibles que tenemos hasta ahora. El proyecto va a tener todo su, digamos, ya está lanzada la plataforma y vamos a completar todas las asignaturas de aquí al mes de julio, ¿ya? Entonces pueden ver que están todas las asignaturas. Sin embargo, obviamente, como advertencia, esto está pensado en la gestión del riesgo de desastres. No todos los cursos van a tener, o digamos, todas las asignaturas van a tener a todos los niveles. Quiero recalcar acá que esto fue tomado directamente del currículum nacional. Entonces se vinculó los objetivos de aprendizaje del currículum nacional, en qué temática se abarca la gestión del riesgo de desastres, y a través de eso nosotros fuimos creando el material. Entonces la idea es que ustedes lo puedan explorar. Después en el link, podemos repetir más adelante el link de la plataforma. Nada más, Macarena. Y ahí hay un ejemplo, otro ejemplo, digamos, ya nosotros lo estamos aplicando en aula. Hemos visitado alrededor de 25 comunas de la región metropolitana, en los cuales se ve cómo los niños, ¿cierto?, interactúan con esta guía. Nosotros les llevamos las guías impresas y todo. Y por ejemplo, ahí está la señora Anita, la señora Ana Chávez, la que está en el video. Los niños tienen que vestirla, digamos, prepararla para un aluvión. Entonces eso implica los conocimientos de qué es un aluvión, qué significa alta temperatura, baja temperatura, lluvias extremas, ¿ya? Entonces es una forma de llevar este conocimiento. Ahí está también el tema del calentamiento global, las placas tectónicas, y ahí los niños pueden dibujar y recortar. Es uno de los ejemplos de la implementación en aula. Sigamos a la siguiente, por favor. ¿Ya? Y también, bueno, hemos transmitido esta plataforma a través de capacitaciones docentes, en las cuales nosotros mostramos, digamos, en más detalle la plataforma, cómo se puede aplicar, y al mismo tiempo hacemos actividades con los profesores, ¿ya?, o con el personal de educación que quiera saber más cómo aplicar esto. Nosotros llevamos el material listo para, digamos, para implementar. Y por ejemplo, en la figura a la derecha están los profesores viendo un mapa de la región metropolitana, identificando las distintas amenazas: volcanismo, inundaciones, desprendimientos, terremociones en masa, olas de calor, zonas de sequía, ¿ya? Entonces eso es algo que hacemos también con los profesores, no solamente con los alumnos. Y es a la última, si no me equivoco, penúltima, solo para mostrarles un poco lo que ha sido el avance del programa. Alrededor de 3.700 beneficiarios. Nuestra meta es llegar a 5.000 personas, a las cuales hemos interactuado directamente con el programa. 25 comunas que hemos visitado, que queremos visitar al menos 30, ¿ya? A través de más de 100 clases, talleres, charlas y capacitaciones. Son 100 intervenciones que hemos hecho en terreno, y ya hemos visitado alrededor de 45 colegios, entre colegios, universidades y organizaciones de municipalidades. Y la última, sí, para dar un reconocimiento aquí al equipo. No soy solo yo, sino que hay todo un equipo detrás que lo ha hecho con mucho cariño, esfuerzo y dedicación. Y solo para mencionar sus nombres: Alfredo a la izquierda, derecha Alfredo, Javiera, Paz, Belén y Valentina. Ahí les mando un gran saludo.
Y ahí está, eso es el tema de la Aprende Desastres con Simplicito. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Esta plataforma sin duda es una excelente herramienta, ¿cierto?, para poder descubrir algunas actividades, complementarlas con el currículum. Así que, por cierto, que nos quedamos muy contentos de la iniciativa. Ahora es importante, a partir de la iniciativa que nos mostró Felipe y un poco lo que yo les hablé inicialmente sobre la memoria, las huellas y la educación, que podamos revisar, ¿cierto?, los contenidos que tiene el currículum vigente sobre la educación en desastres socionaturales. Y para eso, ¿cierto?, nos va a exponer Valeria León. Ella es geógrafa del equipo, ¿cierto?, de Historia y Geografía y Ciencias Sociales. Así que la invitamos a que nos pueda compartir todos estos objetivos de aprendizaje que, por cierto, se transforman en conocimientos y que, en definitiva, son sumamente importantes. ¿Vale? Gracias. Hola Macarena, ¿me escuchan Hola. bien? Sí, sí. Bueno, hola a todos y todas. Como bien decía Macarena, contarles un poco sobre la educación en desastres socionaturales en el currículum actual. Esta es una temática que se manifiesta como como un eje transversal en distintas asignaturas, con más fuerza en ciencias naturales y en historia, geografía y ciencias sociales, que es donde me voy a enfocar hoy. Pero contarles que es fundamental este tipo de educación para formar una ciudadanía crítica, consciente y preparada, ¿cierto? Capaz de comprender que los desastres no son solo fenómenos naturales, sino procesos socionaturales vinculados a desigualdades territoriales y a decisiones humanas. Esto un poco lo veníamos revisando a través de la presentación de Felipe y la introducción que hace Macarena. Es importante desde ahí vincular esta educación con la memoria colectiva, ya que esto permite reconocer y valorar los saberes locales, los saberes ancestrales también y las experiencias pasadas como estrategias comunitarias de resiliencia, formas de mitigación y formas de adaptación a distintos fenómenos que no van a ser iguales en todos los territorios, ¿cierto? Y que van a tener expresiones distintas de norte a sur en nuestro país. Además, en este punto, la educación geográfica puede cumplir un rol clave para analizar el territorio desde una perspectiva multiescalar, es decir, a diferentes escalas, desde lo local a lo global, pero también multidimensional, desde una dimensión no solo ambiental o física, natural, sino que también desde una dimensión económica, política, cultural, que es parte de cuando analizamos los riesgos de desastre. Además, esto nos permite comprender una interrelación entre la sociedad y la naturaleza, ¿cierto? Que es un poco el propósito de la educación geográfica en el currículo. Lo que tenemos hoy en día en Historia, Geografía y Ciencias Sociales, haciendo un barrido de primero a sexto en educación básica, es que predomina una mirada centrada en el reconocimiento y la identificación de fenómenos naturales, es decir, lo que existe a mi alrededor en el ambiente cercano, del entorno local y una valoración del medio ambiente. El foco está puesto entonces en esta identificación de fenómenos, distintos tipos de fenómenos. Luego de séptimo a segundo medio se transita hacia una mirada sistémica del riesgo, en donde empezamos a comprender distintos focos de interrelación que existen en los distintos ecosistemas, donde los desastres se comprenden desde la multicausalidad y la multiescalaridad. Intentamos entender cuáles son sus causas y cuáles son sus distintas escalas de influencia. Y luego de tercero a cuarto medio, el enfoque en el currículum se enfoca y profundiza en perspectivas históricas, incorporando la dimensión ética y la dimensión política. ¿Esto qué quiere decir? Que además de analizar por qué suceden los desastres socionaturales, los relacionamos con el modelo de desarrollo, por ejemplo, con la desigualdad territorial y con el cambio climático o la crisis climática a una escala global y a una escala local. Esto nos permite mirar de manera geosistémica entonces el desastre socionatural y entenderlo en su interrelación con las sociedades. A pesar de esto, voy a avanzar. A pesar de esto y de esta presencia importante que tiene el riesgo de desastre en el currículum actual, existe una relevancia e interés de actualizar esta temática y una necesidad también, debido a todos los cambios que existen en los que estamos siendo partícipes, ¿cierto?
a propósito de la crisis climática, a propósito de todos los riesgos de desastres que han sucedido en el último tiempo y la frecuencia con la que estos se están manifestando, es importante relevar la temática y también a propósito del interés que existe por parte de los avances tecnológicos de diseñar nuevos modelos, nuevas formas de entenderlos, nuevas formas de monitorearlos y de predecirlos. Es por eso que dentro de la propuesta de actualización del currículum vigente se encuentran todos estos tipos de levantamiento de información y todos estos instrumentos que nutrieron la propuesta y dentro de ellos quiero enfocarme en las mesas técnicas de diálogos con especialistas y en los resultados del Congreso Pedagógico donde se levantó la necesidad por parte de más de 800.000 participantes de manifestar qué es lo que querían aprender los estudiantes. Entonces, base a eso, tenemos grandes resultados que apuntan hacia la educación ambiental como uno de los focos principales de actualización de este currículum y es por eso que tenemos hoy en día una propuesta de actualización que se vincula y que fortalece esta temática, ¿sí? La educación ambiental en sí misma actualiza la educación en riesgo de desastre, dado que aborda temáticas vinculadas a la crisis socioambiental, desde una perspectiva biocéntrica, ¿cierto? Y que no pone en el centro al ser humano, sino que a la naturaleza en sí misma. Desde ahí mostrarles un poco de los ámbitos que se fortalecen en la educación en riesgo de desastre. Por un lado tenemos los saberes, las memorias y la participación comunitaria. Esto específicamente de primero a sexto básico, de primero a segundo medio, perdón. Incorporamos memorias, experiencias personales, familiares y desde ahí cómo se relevan para entender la importancia de conocer experiencias pasadas, un poco de lo que ya veníamos hablando también las amenazas y los riesgos socioambientales que afectan las localidades en sí mismas, ¿no? Conocer de manera situada a qué estoy expuesto y cuáles son las formas de enfrentarlo, valorando tanto las instituciones que cumplen roles importantes en la prevención del riesgo de desastre, así como también en la gestión, pero también valorando el rol que han jugado las comunidades en la protección del territorio y en el enfrentamiento a estas problemáticas, ¿sí? También está el enfoque que profundiza en perspectivas históricas y en perspectivas geográficas que incorporan una dimensión ética y política, lo que ya les mencionaba en la diapositiva anterior, que genera un análisis que permite relacionar riesgos de desastres con el modelo de desarrollo, con las desigualdades territoriales y con la crisis climática a una escala global y local. En ese sentido, esta propuesta avanza hacia dimensiones que se podrían encasillar en lo que es la justicia socioambiental, por ejemplo. Luego, en un segundo escalón, tenemos la comprensión geográfica y ecosistémica del territorio, donde se fortalecen los ámbitos vinculados a dar explicaciones a fenómenos naturales, pero también vincularlos con las sociedades. Desde ahí esta mirada interrelacional. La progresión de esta temática avanza hacia la comprensión de la fragilidad de los ecosistemas, es decir, qué tan frágiles son y cuáles son aquellos que hay que proteger y regenerar a escala local y a partir de esto ir mirándolo también escalarmente en la región, en el país y a escala global también. Luego se transita hacia una mirada sistémica del riesgo donde los desastres se comprenden desde la multiescalaridad y multicausalidad. En un tercer escalón tenemos la institucionalidad y la gobernanza del riesgo. Esta parte es muy relevante y también es una novedad, ya que busca entender cuál es el rol que cumplen las distintas instituciones y la legislación chilena en las temáticas de riesgo, además de las amenazas y los riesgos socionaturales que afectan cada localidad, valorando qué es lo que hace las instituciones asociadas a este y cuál es el rol histórico que han jugado en las distintas etapas o en distintos fenómenos que han ocurrido. En un cuarto nivel tenemos la vulnerabilidad y lo que ya le había mencionado, que es la justicia socioambiental y crisis climática. Y aquí entran a participar factores de amenaza y riesgo con énfasis en la calidad de vida de las personas, donde se reconoce qué es la justicia socioambiental, aproximándonos a las desigualdades existentes en el territorio y a cómo las personas, los distintos grupos humanos se ven enfrentados a distintos tipos de riesgo, ¿sí? O expuestos a distintos tipos de riesgo. Esto es parte del análisis social, ¿cierto?, del riesgo y también qué papel cumple la crisis climática y las condiciones de vulnerabilidad y amenaza en la crisis climática y en el riesgo de desastre. Por último, mencionar que las plataformas tecnológicas y tanto la ciudadanía digital como las innovaciones en prevención de riesgo de desastre cumplen un rol importante también
desde donde es importante incorporar plataformas digitales, sistemas de información geográfica, y ahí hay habilidades vinculadas a los saberes tecnológicos, ¿cierto? Y a cómo usar simuladores o recursos interactivos. Hoy en día existen un montón de plataformas de modelamiento digital, sistemas de información geográfico que permiten georreferenciar los desastres y también reconocer la exposición al riesgo de distintos territorios. Desde ahí el uso de tecnologías es muy relevante para promover estas experiencias más inmersivas, ¿cierto? Y esto ya es parte de la didáctica un poco de la educación en riesgo de desastre, pero es importante mencionarlo, cómo estas metodologías activas y de manera, por supuesto, que interdisciplinar, pueden fortalecer el pensamiento crítico y la colaboración para hacer un análisis territorial situado. ¿Sí? Bueno, y desde este último punto que tiene que ver con las plataformas tecnológicas y con la ciudadanía digital, voy a darle nuevamente el pase a Macarena que nos va a contar cómo se fortalece esto también en nuestro sitio web. Muchas gracias, Vale. Bueno, es súper importante todo lo que nos contaste, porque sin duda, ¿cierto? Una de las preocupaciones y uno de los aportes que tiene la educación en riesgo de desastres es que las personas podamos conocer, ¿cierto? Cuáles son nuestros propios riesgos, dónde estamos ubicados, claramente qué es lo que es un tsunami, un terremoto, ¿cierto? Que está contenido, como tú lo nombraste en el currículum, y que por cierto, nos va a ayudar siempre a estar mejor preparados. Desde el aporte de la tecnología, como que fue tu última intervención, es súper importante decir que hoy día Chile cuenta, ¿cierto?, con sistemas de alerta temprana puestos en los celulares, ¿cierto?, que son herramientas tecnológicas que nos ayudan de alguna u otra manera a poder estar en zonas más seguras, que establecen, ¿cierto?, nos muestran las vías de evacuación y todo eso converge en la necesidad, ¿cierto?, de poder resguardarnos ante la ocurrencia de algún evento. Y desde la plataforma del Currículum Nacional, por cierto que había mucho material, contenía material sobre reducción de riesgo de desastre o sobre desastres socionaturales, pero este material estaba de alguna manera disperso y lo que se intentó hacer es que se generara un mini sitio dentro de la página web de la UCE, donde uno pueda recoger, aquí estamos viendo este mini sitio, entonces recoge y aúna todo el contenido sobre la Macarena, educación, ¿sí? disculpa, es que no se está compartiendo en la página web. ¿No? Ah, No, no, pero estoy mostrando cómo aparece el mini sitio, ahora les comparto. ahí sí, Se ve la lámina? ahora sí. Ya. Entonces, el mini sitio se presenta así, está ubicado en la página de Currículum Nacional y vamos a ir, está presentado así, ¿cierto? Contiene información sobre qué es la educación en riesgo de desastres socionaturales. Por otro lado, nos permite, ¿cierto?, conocer las principales amenazas que tiene nuestro país, ya sean naturales o antrópicas. Contiene recursos, que son estos que yo les decía que estaban antes de crear este minisitio de manera más dispersa, pero hoy día están aunados en esta pestaña. Podemos ver aquí varios, igual la pestaña está, hay más recursos en una permanente actualización por ser un mini sitio nuevo, ¿cierto? Y por otro lado, nos permite hacer una vista sobre los objetivos de aprendizaje, ¿cierto? Sobre la asignatura, el eje y el curso en el que se trabaja la temática. Entonces vemos ahí, por ejemplo, primero a sexto básico, de séptimo a segundo medio, tercero a cuarto medio, etcétera. Ya. Bueno, este minisitio los invitamos a que puedan conocerlo, puedan visitarlo, porque sin duda es un súper buen recurso que va a alojar material
que puedan ser utilizados, ¿cierto?, en las distintas asignaturas y en el aula en general. Eso, los dejamos invitados a visitarlo. Y ahora podemos hacer, vamos a dar paso a que podamos hacer preguntas y respuestas en relación a lo que hemos estado exponiendo. ¿Se escucha? Sí, se escucha, Macarena. Perfecto. Estuve mirando el chat y alguna gente había puesto cómo podía el programa que expuso Felipe de ITREN visitar, ¿cierto?, algunos colegios, incluso algunos pedían hacer una visita desde algunas regiones. Y en ese sentido es bueno aclarar que este es un proyecto, ¿cierto?, que se hizo con el gobierno de Santiago, ¿ya? Por lo tanto, no tiene alcance todavía al resto de las regiones del país. Entiendo que en una mirada más a largo plazo, Felipe, podría verse, pero hoy día está funcionando solo en la región metropolitana. Lo que sí pueden visitar la plataforma que ellos tienen y poder, ¿cierto?, sacar aquellos recursos o aquella información que les pueda ser útil. ¿M? Pero las visitas entiendo que no se hacen en regiones. No sé si estoy bien, Felipe. Sí, estás en lo correcto, Macarena. Solo para aclarar un poquito y complementar tu Ujú. respuesta. Claro, las intervenciones en terreno, esas solamente las hacemos en la región metropolitana, porque, como bien se menciona, es un programa del gobierno regional. Sin embargo, si el interés está, nosotros no tenemos problema en organizar algo del estilo online. Ya, esto ya lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Así que vayan al sitio, que es el sitio principal, que es aprendedesastres.cl, y hay un formulario y nos podemos contactar con ustedes y ver cómo podemos hacerlo. Y si alguien está preguntando por la plataforma, es plataforma.aprendedesastres.cl. El sitio madre es aprendedesastres.cl. De ahí pueden pasar a la plataforma directamente, ver el formulario, ver todo. Aprendedesastres.cl. Ok, muchas gracias. Creo que era importante hacer esa aclaración. Bueno, aquí vemos que hay un código QR donde ustedes pueden desde sus celulares, ¿cierto?, escanearlo y poder visitar este minisitio ubicado en la página web del Currículum Nacional. Y pasamos a las preguntas o comentarios en general. Muchas preguntas sobre la visita del programa. Eh, dice... bueno, también. Estoy leyendo que efectivamente alguien escribe que la próxima semana, del 26 al 30 de mayo, ¿cierto? Se celebra o se desarrollan actividades porque corresponde a la Semana de la Seguridad Escolar. La Semana de la Seguridad Escolar también tiene un día, que es el día lunes, el primer día de la semana, donde se trabaja, ¿cierto?, la reducción de riesgo de desastre. ¿Ah? Ese día entiendo que también se van a entregar orientaciones a las escuelas para poder trabajar esta temática, y que tiene como yo creo que la principal eh, importancia es poder generar, ¿cierto?, un pensamiento crítico respecto de la ocurrencia de fenómenos naturales. Y el día 22 recuerden que además esta ley que yo mencioné al inicio del webinar,
hace un llamado también a las escuelas a que los estudiantes puedan recordar a las 3:15 que ocurrió el terremoto de Valdivia y hacer un minuto de silencio eh, para recordar, ¿cierto?, a las víctimas, como les dije, y también nos pone de manifiesto la importancia de reconocer a aquellos que trabajan voluntariamente, ¿cierto?, post desastre en toda la fase de la recuperación. No, no leo, no sé si em, algunas preguntas. Estamos muy contentos de leer este chat porque veo que hay desde Biobío, Pirque, Valparaíso, Isla de Maipo, una diversidad de lugares. Talca por aquí también. Así que muy contento. Ojalá todo Chile, nadie está libre de algún tipo de amenaza. Dice respecto de la presentación, muy interesante, se podrá tener acceso si esto que está siendo grabado em, y va a quedar disponible. Hola a todos. Puente Alto también. Eso, yo no sé si Felipe o la Valeria quieren hacer algún comentario final, porque no, aparte de agradecerle a todos los buenos comentarios, ¿cierto?, que nos están poniendo, que es un tema muy interesante, que se trabaja desde la escuela, que se trabaja desde las asignaturas. Sí, Macarena, yo solo agradecer la invitación, la gran recepción, eh, las ganas y el entusiasmo que se ve en los comentarios. Así que no, muchas gracias, muy contento. Y bueno, están todos los canales abiertos ahí disponibles para cualquier cosa en el futuro. Y yo me quedo muy satisfecho y de nuevo agradezco la invitación. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias al instituto en representación tuya. Siempre es un gran aporte, ¿cierto?, de poder visualizar que la sociedad en su conjunto, ya sean instituciones públicas y privadas, ¿cierto?, abordan esta temática que finalmente nos afecta a todos y que todos deberíamos conocer para poder estar bien preparados ante cualquier evento. Así que millón de gracias por la colaboración, felicitarlos por la plataforma que han desarrollado. Y ya ves que están todos preguntando ahí en el chat, así que van a tener una, una pega adicional para poder ver si es que lo pueden desarrollar también en otras regiones que son importantes. Dice información, la importancia. Em, Es sumamente importante el comentario el último comentario que estoy leyendo, porque finalmente todo lo que se busca es generar efectivamente una cultura preventiva. Chile es parte del marco de Sendai, es el marco sobre la reducción de riesgo de desastre, y el llamado efectivamente es hacia la comprensión del riesgo y efectivamente a la formación de esta cultura preventiva. Así que muchas gracias por ese comentario porque me permitió retomar, ¿cierto?, la importancia de que esta cultura preventiva también se genere desde el aula. Material muy amigable. Ujú. Eso.
Eso, yo creo que agradecerles a cada uno de ustedes por haber participado, por su asistencia, por su interés. Estamos muy contentos de haber empezado, ¿cierto? Esto es como el primer indicio para poder seguir trabajando un tema que es tan importante, que como lo dijo Valeria, requiere ser abordado desde el currículum vigente y desde todos los cambios que se puedan venir. Es un tema que cada vez es más recurrente, tiene peores consecuencias y que requiere cierto de una conciencia como sociedad que nos permita mitigar los riesgos y reducir cierto estas amenazas a las que estamos expuestos. Les damos la gracia a cada uno y los dejamos invitados, por supuesto, porque esto es parte de un ciclo de webinar que está desarrollando la unidad de currículum en distintas materias que sin duda son un aporte cierto para la labor que desarrollan los profesores y también en el tema que estábamos tocando nosotros, había muchos prevencionistas de riesgo que estaban haciendo comentarios, así que creo que también es un aporte para ellos. Agradecido, así que esperamos verlos pronto con otro tema tan importante como este. Muchas gracias. Gracias a todos. ¿M? Gracias, Macarena.